Como muchos sabéis, baso mi dieta en una alimentación omnívora, es decir, incluyo tanto alimentos vegetales como animales. Es la dieta más habitual entre los humanos e intento variar diferentes fuentes tanto de carbohidratos, grasas y proteínas. En cuanto a estas últimas, es cierto que en los últimos años han salido diferentes análisis en los cuales se relaciona, por ejemplo, el consumo de carne con algunos tipos de enfermedad. A veces surge la duda de, oye, ¿cuántas veces a la semana comes carne? ¿Qué tipo de carne consumes? Si cuentas también la proteína vegetal dentro del total diario. Bueno, este tipo de cuestiones siempre me llegan, me parecen bastante interesantes, pero también es verdad que con respecto a la proteína, pocas veces se habla del pescado. Es verdad que también está ahí, que también se le tiene en cuenta, pero normalmente se le da más relevancia o bien, por ejemplo, un bando al tema de la carne roja, los beneficios de la carne, los problemas de la carne. Luego, por el otro lado, tenemos el bando de alimentos vegetales, proteína vegetal, cómo podemos combinar estas fuentes para conseguir una proteína más completa, la biodisponibilidad, bueno, este tipo de cosas también, como digo, están ahí. Pero en cuanto al pescado, pues me parece un aspecto también relevante el hecho de comentar cuáles son las opciones más interesantes, sobre todo por qué lo consumo yo, cuántas veces lo consumo a la semana y si creo que es algo indispensable. Así que hoy en este episodio voy a hablar precisamente de este tema. Bienvenidos una semana más. Mi nombre es Iván Llamazares. Ya sabéis, como siempre me encontráis en lifters.es, la newsletter totalmente gratuita en la que cada semana comparto vía email mucho más contenido. Es decir, si te gusta de lo que hablo aquí, de lo que hablo por ejemplo en el podcast de Lifters, en el podcast de Cuaderno de Entrenamiento, bueno, pues ahí vas a encontrar mucho más porque comparto también rutinas de ejemplo, hábitos que yo hago en mi día a día, bueno, cosillas que considero importantes y las puedes recibir directamente en tu mail. Así que a ver, el tema del pescado. Normalmente consumo pescado principalmente porque una dieta omnívora, como digo, incluye alimentos animales y vegetales e intento variar tanto las fuentes de carbohidratos, de grasa y de proteína. Y en esta última nos encontramos con el pescado. ¿Qué tiene el pescado, por ejemplo, que lo hace interesante? Bueno, tiene por supuesto minerales como el yodo, el selenio y el zinc. También tiene vitaminas como la A y la D, esta última sobre todo presente en pescados grasos como el salmón y el arenque. Es una proteína de calidad, que es fácil de digerir, que es de alta biodisponibilidad, por lo tanto me parece bastante interesante. Y el pescado está asociado, por ejemplo, con algunas cosas que me parecen también bastante interesantes, como son un menor declive cognitivo y se asocia con mayor inteligencia. A ver, esto no quiere decir que empecemos a comer pescado y que de repente seamos más listos. Obviamente no, pero considero que una dieta que aporte todos los minerales, todas las vitaminas, todos los nutrientes que necesitamos, pues obviamente va a contribuir a esto, independientemente de que venga del pescado, venga de la carne, venga de la fruta, venga de la verdura o de la fuente que venga. Al final, lo importante, lo interesante es ir variando las fuentes de los diferentes macronutrientes. Por otra parte, es verdad que me llega, como digo, la cuestión de, ya, pero es que el pescado contiene dioxinas, contiene, por ejemplo, herbicidas, arsénico, mercurio, sobre todo esa palabra siempre está muy presente, ¿no? El pescado contiene mercurio y a mayor tamaño del pez, mayor edad, bueno, pues más mercurio va a tener, más mercurio va a acumular a lo largo de su vida y por lo tanto, cuando yo lo consuma, bueno, pues me voy a comer todo ese mercurio. La ingesta semanal tolerable de metilmercurio, que es la forma en la que se acumula en el pescado, es de más o menos de alrededor 1,3 microgramos por kilo de peso. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que para una persona de alrededor de unos 70 kilos, esto supone unas 4 latas grandes o 6 latas pequeñas de atún o más de 6 kilos de salmón o sardina. Es decir, como veis, dependiendo del pescado, dependiendo de la opción que preparemos, pues va a ser más sencillo o más complicado llegar a esta cantidad, como digo, semanal tolerable. Es decir, si opto, por ejemplo, por el atún, que sabemos que tiene más metilmercurio, bueno, pues con simplemente 4 latas grandes ya voy a llegar a esta cantidad para una persona que pese 70 kilos. Si opto por latas más pequeñas, bueno, pues alrededor de las 6 latas, que al final tampoco es tanto, porque si me echo 3 en una comida y para otro día me echo otras 3, pues ya tengo las 6 latas y por lo tanto ya he llegado a esa cantidad. Pero si opto por otros pescados, quizás más interesantes, porque además van a aportar otras vitaminas que sabemos que, por ejemplo, en épocas como el invierno, que muchas veces nos da poco el sol, que sintetizamos poca vitamina D, bueno, pues en este caso estas opciones son mucho más saludables.
El salmón, 6 kilos. Las sardinas, más o menos por ahí anda también. Son pescados, como digo, muchos más interesantes y consumir 6 kilos de salmón o de sardinas a la semana pues es bastante más difícil. Por lo tanto, son las recomendaciones que yo suelo hacer. Y en cuanto a la preparación, bueno, pues normalmente yo lo hago a la plancha, al horno o al vapor. Principalmente porque es lo más recomendable y vamos a evitar esas otras preparaciones como son, por ejemplo, empanados, rebozados, frituras con aceite, bueno, este tipo de cosas que sabemos que además son mucho menos saludables. ¿Cuáles son los pescados que normalmente recomiendo? ¿Cuáles son los que yo más consumo? Bueno, pues por un lado tenemos lo que acabo de comentar, las sardinas son un pescado pequeño, tienen muy poquito metilmercurio. En este caso podemos comerlas incluso todos los días y no habría ningún problema, pero bueno, normalmente con una ración de 2 o 3 veces por semana sería más que suficiente para conseguir no solamente una buena cantidad de vitamina D, sino también de ácidos grasos omega 3 que sabemos que son tan importantes. Otras opciones serían los boquerones, el salmón salvaje, los camarones, los mejillones, las almejas, los calamares, la merluza también está en este punto. Bueno, todos estos pescados, como digo, son bastante interesantes y se pueden consumir unas 5 veces por semana sin ningún tipo de problema, incluso todos los días. Luego tenemos otras opciones que son menos recomendables porque ya tienen un poco más de metilmercurio, porque quizás estén menos cargadas de micronutrientes y ahí tendríamos, por ejemplo, lo que acabamos de comentar, el atún, tendríamos, por ejemplo, el salmón, pero en este caso de criadero, que es mucho menos interesante, el bacalao, el bonito, el rape, la lubina, bueno, estas opciones, bajo mi punto de vista, sí que se pueden consumir unas 2 o 3 veces por semana, pero no más, principalmente por ese problema que tienen añadido. Y luego tenemos unas opciones que bajo mi punto de vista no consumo casi nunca o nunca, se podría decir, entre las que se encuentra la panga, se encuentra por ejemplo el emperador, el pez espada. Este tipo de pescados me parecen muy poco interesantes, no solamente a nivel nutricional, sino también por la cantidad de metilmercurio que tienen. Es decir, con una pequeña cantidad que consumamos de este tipo de pescados, vamos a llegar de manera bastante sencilla a esa ingesta semanal tolerable que comentábamos de 1,3 microgramos por kilo de peso. Si, por ejemplo, para una persona de 70 kilos con 4 latas grandes de atún ya llegábamos a esa cantidad, imaginad, por ejemplo, consumiendo emperador, consumiendo pez espada, consumiendo panga, que también es un pescado que es muy poco interesante a nivel nutricional, etc. Así que bueno, principalmente como veis el pescado tiene diferentes beneficios, por supuesto también hemos comentado algunos inconvenientes, por supuesto no todo va a ser bueno. Lo mejor es optar por aquellas opciones que están más cargadas de micronutrientes y menos cargadas, por ejemplo, de metilmercurio, algo que está muy relacionado con la edad del animal y sobre todo con el tamaño que tiene. Y teniendo esto en cuenta, incluyéndolo en una alimentación variada en la cual consumimos bastante verdura, bastante fruta, que sabemos que la proteína es importante, pero que también es relevante variar las fuentes de la misma, es decir, no solamente consumir pescado, sino también pequeñas porciones de carne, también alimentos vegetales, porque todos estos cuentan para el total de las proteínas que consumimos cada día, es decir, yo consumo en mi día a día diferentes fuentes de legumbres, de cereales, como puede ser la avena, también frutos secos. Todas estas opciones obviamente son también buenas, es recomendable incluirlas y no solamente ceñirse a decir, pues mira, yo consumo carne, yo consumo pescado y ya está, con esto más que suficiente porque llego más que de sobra a la cantidad que necesito. Bueno, pues quizás si bajamos un poco la cantidad tanto de pescado como de carne y consumimos también diferentes fuentes de proteína vegetal, la alimentación, bajo mi punto de vista, es mucho más equilibrada y mucho más saludable. Pero bueno, como digo, aquí os cuento básicamente lo que hago yo, las opciones que me parecen más interesantes, los beneficios que tienen, sobre todo tener en cuenta los inconvenientes para elegir aquellas que más nos pueden aportar. Y nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café Hierros. Espero como siempre que os haya gustado, por lo menos que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido alguna cosa nueva. Nos escuchamos de nuevo aquí la semana que viene en un nuevo episodio. Os dejo el enlace a lifters.es para que os podáis apuntar totalmente gratis a la newsletter para recibirla ahí cada semana en vuestro mail. Y nada más, nos escuchamos, como digo, en el siguiente. Que paséis buen día. Chao.